Bueno, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Comenzamos entonces con la segunda lección de, del curso dedicado a la influencia de Schelling en Heidegger. Em, Hicimos entonces toda la primera clase, toda la duración de la primera clase. Este, mm, Nos estuvimos ocupando de el momento biográfico, de distintos momentos biográficos de Schelling. Sobre todo hemos podido avanzar de la juventud suava hasta el momento en que fue preceptor en Leipzig y su momento en Viena. Después nos quedaría entonces para la clase de hoy continuar profundizando en el periodo de Würzburgo, de Múnich y Erlangen, y después en su regreso a Múnich para finalmente concluir con su breve estancia en Berlín y el adiós de Schelling en el lugar de Bad Ragaz. Lo que voy a hacer es recuperar algunos puntos importantes, no voy a detenerme mucho en ello porque, bueno, tienen la posibilidad también de acceder a las distintas clases grabadas y, por supuesto, también de poder dejar los comentarios, dudas o consultas que tengan, sobre todo de índole biográfico, y que hay que tener en cuenta esto también, que en aquello que pareciera ser que nos estamos deteniendo en algunas cuestiones biográficas, bibliográficas, incluso de escritura, de publicación y de discusión meramente de la filosofía de Schelling, no tenemos que perder de vista tampoco que, por ejemplo, nosotros que dijimos que nuestro curso se está basando principalmente en dos obras. Por un lado, les muestro acá que son las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana de esta edición de editorial Antropos, si no me equivoco, que es una edición bilingüe. eh, en este texto de 1809 del propio Schelling, y después este otro texto que es de Martin Heidegger, que es el Tratado de Schelling sobre la esencia de la libertad humana, 1809, que dentro de la Gesamtausgabe, que es la edición de obras completas de Heidegger, es el tomo 42 que ocupa. Em, También me quiero detener a hablar un poco sobre los temas de las traducciones, principalmente de estas ediciones que nosotros estamos manejando, porque de las originales o de aquellas ediciones críticas que existen en alemán, tanto de la obra de Schelling como de la de Heidegger, nos encontramos con alguna suerte de diferencias, algunas que son salvables y otras que son un poco eh, más graves, a mi entender. Hay elecciones de edición y de traducción que realmente, para confrontar el texto original en alemán con la edición de la traducción que nosotros contamos, trae una suerte de problemas. Siempre y cuando nosotros querramos no solamente leer la obra, sino también estudiarla y querer hacer algún trabajo académico para presentar en algún tipo de congreso, para llevar a cabo algún tipo de discusión, para una tesis o cualquier cuestión así un poco eh, que vaya más allá de estas cuestiones meramente de lectura, de querer saber sobre el contenido y demás. Hay realmente hay algunos puntos de interés que vale la pena resaltar y destacar, que para tener en cuenta, porque hacen que el trabajo con la obra en español termine siendo un poco más ardua, más compleja, y por eso también siempre es recomendable con estos autores, como puede pasar con Kant, Hegel, etcétera, sobre todo con los alemanes, em, no perder de vista esas ediciones príncipes. Bueno, lo mismo sucede también con los autores clásicos como Aristóteles, Platón, etcétera, que, bueno, uno necesita tener esa numeración príncipe para poder confrontar después los textos cuando se citan y demás, porque si no se hace realmente engorroso ir a poder buscar, ¿no? De dónde salen esas citas, o determinadas referencias, ¿no? Dicho esto, vamos a seguir haciendo hincapié en este recorrido biográfico y también de adentrarnos en los distintos periodos de la obra de Schelling. Y no es algo que sea meramente porque Schelling sea
poco menos conocido que Heidegger, aunque en la medida que va pasando el tiempo va ganando más renombre y vamos encontrándonos con una serie de especialistas y de textos, no solamente las traducciones, sino de estudios introductorios a las distintas traducciones y por supuesto también obras que se dedican expresamente a estudiar distintos periodos del pensamiento de Schelling. Muchos de ellos, incluso de lo que contamos nosotros en español, se centran principalmente en el estudio del Tratado sobre la Libertad o de este Freiheitsschrift, de este escrito de la libertad o de las Untersuchungen, de las investigaciones, son los distintos modos también de nombrar esta obra de 1809 de Schelling. Y muchos se centran en ello, de hecho es el texto, me parece, con más cantidad de traducciones al español y que también de más renombre. Mucho de ese renombre y de elevar esta obra, el Tratado sobre la Libertad, y de postularla, si se quiere, como la obra más importante de Schelling, mucho de eso tiene que ver Heidegger y la interpretación que hace Heidegger de Schelling. Por ejemplo, el propio Schelling en esta obra que nosotros mencionábamos de Waldhütte, la editorial, ya al comienzo se centra Heidegger en hacer un estudio de discusiones introductorias donde se aboca a la obra de Schelling, a la tarea de la interpretación de Schelling, a datos de la vida de Schelling, es decir, lo contextualiza no solamente el contexto histórico-político de Alemania o de Europa en general en ese momento, sino también a su vez se preocupa Heidegger por cuáles habían sido las últimas preocupaciones filosóficas hasta el momento, la impronta de Kant, la aparición fuerte de Fichte, cómo se va congregando, conformando lo que se va a denominar como el idealismo alemán, cuál es el rol y el espacio que ocupa Schelling dentro de este idealismo alemán. Y dentro de todo lo que es la vasta producción de Schelling, pensamos que nace en 1775, fallece en 1854, tiene sus primeras publicaciones ya en 1793, 92, 93, con los escritos, primero ese escrito sobre el mal, a partir del cual recibe también su postulación, su graduación con respecto al tema de la filosofía, de la teología, del seminario de Tübingen. Pasa también, por supuesto, a los escritos sobre mitología y después también sobre la forma de una filosofía en general, al escrito del yo con ese periodo fictiano que ya nos vamos a ubicar en esto. Pasa de 1775, ser un mero adolescente, diríamos hoy en la actualidad, a tener ya sus primeras publicaciones. eh, Hasta 1845, aproximadamente, si no me equivoco, que termina con sus lecciones sobre filosofía de la mitología, filosofía de la revelación, y termina falleciendo entonces en 1854, ¿no? Entonces, tiene todo un vasto periodo de publicaciones, sobre todo porque también Schelling decide ir llevando a cabo la demostración de su filosofía, de sus preocupaciones, de su demostración filosófica, que obviamente, como decíamos en la clase anterior, que íbamos resaltando, tiene un manejo de varias cantidad de idiomas. Su padre también, en tanto pastor, le promueve su educación. eh, Se gradúa antes de tiempo, va pasando y va adentrándose en los distintos lugares para estudiar latín, para estudiar también las cuestiones en el liceo y poder acceder también después a la universidad. Hegel y Hölderlin, que conforman esta trinidad en Tübingen, también ellos son 5 años mayor que él, comparte con ellos toda esa experiencia, donde también ya, más allá de sus lecturas que traía Leibniz, ahí hay toda una discusión con respecto a Kant, a las lecciones que también va
van a generarse con respecto a Fichte. Después toda la discusión también con respecto al sistema de Spinoza y la discusión que va a comenzar a establecer Jacobi también a partir de la interpretación de la ética de Spinoza y de las obras en general de Spinoza, con todo lo que se va a terminar conociendo como el panteísmus strikes, como la lucha sobre el panteísmo y las acusaciones también a Fichte de ateísmo. Con toda esa problemática, con un Schelling súper joven, nos vamos a encontrar con todo ese material, con todo ese bagaje que ya viene siendo de alguna manera desarrollado en sus primeros escritos, en sus primeras etapas de pensamiento, que como digo, ahora nos vamos a ubicar en ello. Termina todo eso culminando en este escrito que se conoce como el Tratado sobre la Libertad o este Freiheitsschrift. Lo que termina sucediendo también es que luego de este escrito y por una cuestión también un poco personal, que es el fallecimiento de la esposa de Schelling, entre otras cuestiones, Schelling comienza a decidir no publicar todo aquello que está escribiendo, todo aquello que está pensando, sino que llamarse a silencio. Este mismo carácter de silencio lo remarca Heidegger, pero también diciendo, bueno, este silencio, llamarse a, a dejar de estar expuesto y a ocultarse en cierta manera, es lo que de alguna manera lo invita a poder encontrar la luz que necesita, ¿no? Y para eso utiliza un aforismo de Nietzsche que lo voy a compartir, porque, bueno, hace también una suerte de ida y vuelta Heidegger con respecto a la figura de Nietzsche, ¿no? Es como después de este gran pensador, este gran creador, en tanto piensa, pero está creando, está intentando generar algo nuevo, ¿no? Encontramos un Schelling que toma a Kant, que toma a Fichte, pero, o incluso también al propio Platón, pero intenta postular algo nuevo, crear algo novedoso, generar su propia filosofía, su propio sistema filosófico. Hay que ver también qué es lo que intenta comprender Schelling por sistema, pero ese carácter novedoso, disruptivo, en algún punto también lo ubica como Heidegger, lo ubica a Nietzsche como siguiendo ese pensar esencial, ¿no? Pensemos también, y no perdamos de vista, esta caracterización que hace Heidegger con respecto a la figura de Nietzsche, que tiene que ver con decir, bueno, Nietzsche es el último gran metafísico. Heidegger lee todos los autores que lee, sea Schelling, sea Nietzsche, Hegel, Aristóteles, Heráclito, Parménides, Platón, etcétera. Toda esa línea de pensamiento, Heidegger en esta década del 30 y sobre todo este seminario que nosotros estamos abordando, que es el 36, lo va ubicando todo dentro de, primero, su preocupación por repensar la problemática de ser y tiempo, que es la pregunta por el sentido del ser a partir del Dasein, que en cierta manera encuentra sus limitaciones, su agotamiento, si se quiere, em, y intenta buscar o encontrar otras vías de acceso a esa pregunta por el sentido del ser, cuestionando al mismo tiempo, en esa pregunta por el sentido del ser, toda la historia de la filosofía comprendida como metafísica y como metafísico en tanto olvido el ser, ¿no? Entonces tiene ya a partir de esa década del 30 una mirada, una mirada sobre la historia de la filosofía como una historia de la metafísica y llenando de una connotación o una carga negativa ese concepto de metafísica, en tanto todos esos filósofos se han olvidado del ser. ¿Qué es lo que resalta Bátimo, que tanto intérprete de Heidegger, que lo que intenta marcar Heidegger constantemente es esta diferencia ontológica, que es preguntar por el ser y haber respondido por lo ente? Entonces, una cosa es el ser y otra cosa es lo ente. Y que, por ejemplo, en otros seminarios también de esta misma década en la que Heidegger se está ocupando de Schelling, nos encontramos con el análisis heideggeriano, donde ya en los griegos se encontraría
esta problemática que después se va a ir, digamos, profundizando, se va a ir generando cada vez más este olvido, esta diferencia ontológica se va a ir perdiendo porque, bueno, tiene que ver con el uso que implementaban los griegos con respecto al toón, ¿no? Lo ente o a la cosa que existe, aquello existente, que, bueno, toda esta raíz de toón, de on, de einei, ¿no? También de ser, em, del verbo griego. Y esta cuestión, ¿no? Una cosa que Toón intenta señalar las características de lo que es y por otro lado aquello que existe, ¿no? Que hace que sea lo que es. Entonces hace todo un análisis en distintos momentos, en distintas ocasiones. Einführung de Metaphysique, esa introducción a la metafísica de Heidegger, es uno de esos momentos en los cuales Heidegger intenta abordar esta problemática de ese olvido de la diferencia ontológica que, como decíamos, remarca Gianni Bátimo, pero en esta propuesta de Heidegger de superar esa metafísica, esa connotación metafísica como olvido del ser, e intentar buscar eh, la verdad o eso, eh, ese sentido del ser, así como lleva a cabo esa tarea a partir del Dasein, del ser ahí, según las traducciones, ya sea la de Gao o la de Rivera, en esas traducciones que nosotros encontramos en, en español, que Rivera, si no me equivoco, opta por dejar el término Dasein, que en la lengua común alemana no implica otra cosa más que existencia. em, y esa traducción es, Gao siempre opta por traducir todo y de la manera más literal posible. Por algunos momentos hace un poco más engorrosa la lectura de Ser y Tiempo, por otro la de Rivera es un poco más interpretativa, pero también mezcla el orden de algunas cuestiones en algunos párrafos. Cada una de esas opciones tiene sus pros y sus contras. Por eso, como decíamos también, ¿no? Con estos libros no nos sucede lo mismo. Nos acerca la problemática, nos acerca determinadas cuestiones, pero al mismo tiempo también hay que ir confrontando siempre con los textos originales porque a veces los traductores tienen determinadas manias o no les queda otra cosa más que tomar determinadas opciones y no terminan siendo fiel, entre comillas, al original, ¿no? Entonces, bueno, posterior a esta problemática que mencionábamos de ser y tiempo, de aquel ente que puede preguntarse por el sentido del ser y que se interroga por el ser, que es el Dasein, y que lleva ese ser entre manos, y que, bueno, todas las caracterizaciones que nosotros reconocemos en esa analítica del Dasein y después en ese recorrido de temporalidad que hace del Dasein en la segunda sección ahí de Ser y Tiempo, em, empieza Heidegger a continuar buscando otros caminos para seguir pensando esta cuestión, lo cual va a llevar a otras conceptualizaciones, como lo que tiene que ver con la aletheología, que denomina, por ejemplo, Alejandro Vigo, con esta cuestión del desocultamiento, ¿no? Del Dasein, esta cuestión del claro, del ser. Del claro de bosque, de esta cuestión también del camino de bosque, va a aparecer también otra vía de acceso a partir de la poesía, del estudio del lenguaje, de la cuestión también que tiene que ver con la obra de arte, postular también esta cuestión ahí un poco más de meditativa, reflexiva a partir del texto de Vecinum, y después toda una serie de escritos que, por ejemplo, son estos que tengo por acá, que son sobre el comienzo, meditación, aportes a la filosofía, tema de los Beiträge, bueno, los himnos de Hölderlin, etcétera, todo como otra periodización de lo que es la producción heideggeriana. Hay un cambio en el modo de pensar y de filosofar de Heidegger que en algún punto se aleja
podemos decir, un estilo aristotélico, kantiano, eh, que en cierta manera dominaba la época. También hay una cuestión ahí un poco escolástica, si se quiere. Heidegger en sus estudios y su formación teológica también tiene una impronta muy fuerte de ese estilo, a pasar a un estilo de escritura y de filosofía un poco más oscura, más heraclitiana, más nietzscheana, incluso si se quiere. Personalmente, yo que vengo eh, tiempo, sobre todo pasado de, de confrontar Heidegger con Nietzsche, uno encuentra ahí como ciertos matices. De hecho, por ejemplo, en el epílogo que hay a la primera edición de Los Cuadernos Negros de Editorial Trota, hecho por el doctor Peter Trauny, uno encuentra, ¿no? Como Trauny señala como esa relación nietzscheana, fragmentaria, aforística, oscura, em, de Heidegger, ¿no? Entonces vemos cómo va tomando determinada metodología, determinadas influencias, y dentro de todas estas influencias, así como mencionamos las nietzscheanas, kantianas, de la escolástica o de la mística, etcétera, encontramos también elementos muy fuertes que van a pertenecer a la filosofía de Schelling. La originalidad de Heidegger es que él, así como Schelling, a lo largo de su distinta filosofía, intenta responder a sus propias preocupaciones utilizando e implementando la filosofía de Kant, sobre todo, por ejemplo, la crítica del juicio o el problema del mal en el texto sobre religión. Em, Después también el lenguaje fictiano para desarrollar también su problemática sobre el absoluto. Eh, Heidegger lo ve como pensadores esenciales porque él hace lo mismo, ¿no? Es como, bueno, tiene ese carácter nietzscheano, tiene ese carácter scheliniano, va tomando esos elementos que le sirven en cierta manera para poder llevar a cabo su preocupación, que es la lectura, o la sistematización al estilo heideggeriano. No necesariamente tiene que ser un sistema dialéctico lógico como no sé, Hegel, o como se intenta discutir en el idealismo alemán con el texto de la doctrina de la ciencia de Fichte, etcétera, sino que intenta llevar bajo esta mirada, esta puesta en visión o este encuadramiento de la historia de la filosofía como una historia de la metafísica, como la historia de un error, que diría Nietzsche, como una historia del olvido del ser, y postular después un, un dar cuenta de ese olvido del ser y postular un nuevo comienzo, un salto, un Ursprung, un salto originario, y también esta cuestión, esta discusión que es iniciática, de comienzo, de Anfang, de Beginn. Ahí también hay que hacer un análisis sobre la terminología este, mm, heideggeriana, porque tiene una impronta, o va a tener, nosotros en el recorrido de las clases nos vamos a dar cuenta de que todo esto, esta postulación también que intenta dar novedad, intenta dar cuenta de una novedad en la filosofía heideggeriana, tiene una cierta cantidad de matices que encontramos en la filosofía de Schelling. Y como decíamos, las interpretaciones de Heidegger, por el peso filosófico, político que tiene durante todo el siglo XX, y por la manera en la que funda escuela Heidegger, con sus seguidores, por la influencia que va a tener, porque como decíamos, ¿no? Heidegger tiene más de 100 tomos que conforman la Gesamtausgabe, entre ellos los finales, que son estos que nosotros nombramos como los Cuadernos Negros. Vamos a ver también esta ubicación, o entre los filósofos con los que más discute Heidegger, Nietzsche es el que de más renombre aparece, pero bueno, en este último tiempo también nos vamos dando cuenta de que Schelling ocupa un rol importante, sobre todo en las preocupaciones de estética, si se quiere, a partir de Heidegger, de la ocupación estética, no solamente en el texto de la obra de arte, sino en el tomo 84, por ejemplo, donde
se ocupa de la Kritik der Urteilskraft de Kant, se ocupa también de algunos pasajes del Führer Romantik, o del Círculo Romántico temprano y un poco más tardío en esos tomos. Ahí hay también un modo de estar leyendo a Schelling o de implementarlo en la metodología. Y por otro lado también hay tomos específicos en los cuales aborda Schelling de manera explícita y que aparece Schelling desarrollado de manera explícita, ocupando un lugar y un rol que, por ejemplo, para Heidegger, ese rol de Schelling es mucho más importante que el del mismísimo Heidegger, que el del mismísimo Hegel, perdón. Em, entonces, esas ubicaciones, esas lecturas, esa impronta o el lugar que ubique Heidegger con la importancia y el peso que tuvo Heidegger durante todo el siglo XX, y si se quiere también hasta la actualidad, por la cantidad de, de, inter- de intérpretes y de líneas que se abrieron a partir de la influencia de Heidegger. Bueno, todo esto es innegable que, por supuesto, si Heidegger dice que el texto más importante de Schelling es el Tratado sobre la Libertad, bueno, indefectiblemente eso va a tener un peso, eso va a delimitar el campo interpretativo hasta que, bueno, se supere esos delineamientos propuestos por Heidegger en este texto de 1936. Pensemos que recientemente nosotros contamos con la publicación completa de estos tomos de la Gesamtausgabe, con estas ediciones críticas. También recién van apareciendo eh, de la, de la Schellingsperke, un estudio, una edición crítica de las obras de Schelling, y todo eso va siendo también engorroso poder tener un estudio completo, ordenado, sin caer en el error por una cuestión de mero dato, ¿no? Porque pensemos lo siguiente, de hecho, el propio Heidegger, al comienzo de su curso, y esto es interesante, él dice, bueno, ¿con qué libros, con qué ediciones se cuentan poder, em, estudiar a Schelling más allá del texto del tratado mismo, ¿no? Entonces, ahí en en ese señalamiento de las ediciones de Manfred Schroeder, este, y algunas cartas que se ocupan y demás, no hay tampoco muchos escritos que hagan una interpretación de la obra de Schelling, y dentro de eso poco que se haya publicado hasta el momento en el que Heidegger va a dictar el curso, que sea compatible, que sea coherente, que sea eh, asumido por el propio Heidegger como relevante para poder ser utilizado como material secundario o de apoyo en el dictado de las clases que va a dar, ¿no? Entonces, bueno, todo este carácter nietzscheano, scheliniano, este carácter disruptivo, creador, eh, de movimiento, que es lo que le va a importar y le va a interesar a Heidegger, lo va a resaltar, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta lo siguiente: si nosotros le preguntamos a un especialista scheliniano puro y duro, si el escrito más importante de Schelling es el Tratado sobre la esencia de la libertad humana, lo más probable es que nos diga que no, que es el texto que más renombre tuvo, que es un texto disruptivo, o mejor dicho, que es un punto de inflexión en todo el periodo de producción de Schelling, pero que no necesariamente es el más importante o el que cava más hondo, el que más profundiza en la problemática que a Schelling le está interesando, ¿no? O aquello que quiere alcanzar.
Es como decir, bueno, si nosotros nombráramos o nos ocupáramos de las distintas etapas del pensamiento o épocas del pensamiento de Schelling, siguiendo también un poco el texto del Leite, encontramos con que hay un periodo fictiano, un periodo de filosofía de la naturaleza, de filosofía de la identidad, de filosofía de la libertad, y después lo que se va a conocer como la distinción entre la filosofía negativa y la filosofía positiva, ¿no? Como que diciendo, bueno, a partir del escrito sobre la libertad, Schelling va a intentar hacer o generar una separación entre lo que es la filosofía eh, lo que él considera una filosofía negativa y la que incluso sobre todo recae el mismísimo Hegel, y hacia la filosofía positiva a la que quiere tender, donde va a alcanzar su punto culmen en lo que se conoce como la filosofía de la mitología y la filosofía de la revelación, ¿no? Con esas lecciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decir, bueno, sí, es importante en tanto todos los periodos anteriores que intentan dar una respuesta a la pregunta sobre la libertad, a la pregunta sobre la relación de la libertad con el mal y a los distintos enfoques que va planteando Schelling a partir de ese periodo fictiano en el cual va a plantear una cuestión sobre el absoluto, a una filosofía de la naturaleza, donde va a haber todo un recorrido de ese proceso casi prácticamente orgánico de esa naturaleza, a una filosofía de la identidad, donde también implica todo un desarrollo del concepto de historia, de Geschichte, y de la cuestión también de esa historia con respecto al espíritu, al acceso de la conciencia, intentar confrontar en esa filosofía de la identidad, naturaleza e historia, encontrar una unidad en eso y poder después elevar la confrontación entre naturaleza e historia, ya no solo como identidad, sino como indiferencia y postularlo a partir de necesidad y libertad eh, en este tratado sobre la libertad y retomar la cuestión del mal, retomar la cuestión de la mitología y al mismo tiempo cómo esto abraza determinadas cuestiones de la naturaleza, abraza determinadas cuestiones de la historia. En esto también de la mitología implica una cuestión psicológica que tiene que ver con lo preconsciente, lo consciente, de la oscuridad, las tinieblas. Hay una cuestión también ahí religiosa muy fuerte en toda esta temática, una cuestión lógica también, en el modo en que nosotros tenemos que comprender esta relación de lo uno y todo, y de lo uno y lo otro, en una totalidad y en un absoluto, y un origen de todo esto, que es lo que va, en tanto origen que va a impulsar, y cómo eso absoluto, eso orgánico y ese proceso pasa de un momento de totalidad, de unidad, de absoluto, a generarse en un movimiento temporal, a convivir lo eterno con el tiempo, y esto implica justamente algo que a Heidegger le va a llamar poderosísimamente la atención, que tiene que ver con la relación de ser y tiempo, ¿no? Y sobre todo en este lenguaje scheliniano, donde una cosa es aquello que está en el tiempo y que puede ser determinado y que va a recibir el nombre de Sein, y en el texto esto lo notamos mucho la diferencia con aquello que también se denomina como ser, pero que tiene que ver con Wesen, que implica también esencia, pero en esta cuestión del proceso tanto de la naturaleza o ese proceso histórico implica un devenir, ¿no? Un Werden. Y esto también implica el movimiento, o intenta ir señalando Schelling constantemente el movimiento. Y cómo esto movimiento se da en lo absoluto, en tanto va a haber una diferenciación entre la naturaleza en Dios y lo existente en Dios, ¿no? Y cómo va a intentar llegar también a un paso previo. Algo que obviamente Heidegger va a intentar hacer hincapié también en aquello que es lo que genera una fuerza, y está también en terminología aristotélica retomada por el propio
Heidegger, que Heidegger lo señala, que está en Schelling, con esta cuestión también de acto y potencia, ¿no? Una terminología sumamente aristotélica, aparece acá, ¿no? Cómo se pasa de esa oscuridad a la luz, cómo pasa de esa oscuridad de la semilla en la tierra a la luz, ¿no? O de el feto eh, ahí en la panza a dar vida, ¿no? A tener, a poder en ese movimiento del parto, justamente esta cuestión de dar a luz, ¿no? También hay una cuestión ahí socrática, si se quiere órfico-pitagórica o hasta mística, porque son todas determinadas corrientes que influyen fuertemente la mística renana a Schelling, y esto está muy presente. Y hay una cuestión justamente de decir, bueno, esta idea también de la terminología heideggeriana de nuevo comienzo o de un salto abismático del pensar, bueno, justamente, ¿no? Esta cuestión del Abgrund, Grund, falta de suelo, abismo, Ungrund, Uagrund, hay todo un vocabulario ahí que intenta jugar con esta cuestión de vacío, de nada, de carencia de fundamento originario, de infundamento, de oscuridad, de vacío, de caos, de noche. Toda una terminología también titánica previo al mundo olímpico, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo presente porque en el texto van a ir apareciendo, van a ir nombrándolos y tienen una influencia en Heidegger, porque todo ese cambio de estilo de escritura, toda esa conformación de lo que del periodo de los Beiträge juegan un rol importante a partir de las lecturas que va haciendo Heidegger de Schelling, ¿no? Y esta cuestión, todos estos elementos los abraza el escrito del Tratado sobre la Libertad, pero no por ello necesariamente hace que sea el texto más importante de Schelling. De hecho, por ejemplo, Virginia López Domínguez, que es traductora de el texto de las lecciones sobre filosofía del arte y de el sistema del idealismo trascendental. El sistema del idealismo trascendental es un texto de 1800, o sea, es anterior al Tratado sobre la esencia de la libertad humana, 9 años antes, y las lecciones sobre filosofía del arte son de 1802 a 4 o 5, a 1804 me parece. Virginia López Domínguez, que es traductora, que es especialista en idealismo alemán, en el romanticismo, en Schelling principalmente, nos dice que, por ejemplo, las lecciones privadas de Stuttgart, que son un año después al tratado de Schelling sobre la esencia de la libertad humana, son mucho más importantes y mucho más profundas que el mismísimo tratado sobre la libertad. No contamos en español, si no me equivoco, a ver, tengo un texto acá. Hacia el final de este texto que se llama La deuda inconfesada de Heidegger, de la presencia de Schelling en la obra de Heidegger después de 1941, de Alejandro Rojas Jiménez, en este texto, hacia el final, a ver, creo que había algunas cuestiones que eran algunos pasajes de las lecciones, a ver, glosa, acá. En la página 127, hacia el final de este texto, tiene. Acá, glosa las lecciones privadas de Stuttgart, un anexo, el tercer anexo, ¿no? Las lecciones privadas de Stuttgart suponen, a mi juicio, una de las obras principales del periodo del sistema de la libertad de Schelling y uno de los lugares claves para conocer el periodo de la filosofía de Schelling que hay que tener en cuenta para analizar la influencia en Heidegger.
O sea, por ejemplo, Alejandro Rojas Jiménez, que tiene este escrito sobre la deuda inconfesada de Heidegger, en referencia a Schelling, insiste en que las lecciones privadas de Stuttgart son principales y no el escrito sobre el Tratado de la Libertad. De hecho, si se quiere, en esto que va implicando el pasaje de la filosofía negativa a la filosofía positiva, ya Heidegger hacia el final de este texto del tomo 42, ya nos va nombrando las que él tiene conocimiento de las Tibet-Alta, ¿no? De las edades del mundo, que son tres versiones, la de 1811, 1813 y 1815, que sobre todo hay una edición de Hugo Ochoa que es impecable. Hay otra traducción de otro texto que no recuerdo qué editorial es, se me fue, pero bueno, que es la más conocida y la que más se consigue, que es un... Después me voy a fijar la edición, pero bueno, es de la... Ah, creo que es editorial Acal. Pero bueno, también esa tiene algunos temitas ahí de... ¿cómo se dice? De traducción, porque hasta el mismísimo doctor Félix Duque, una vuelta que estuvo en, en Argentina dando un seminario, mencionó algunos temas de problemática editorial que se habían gestado en ese momento con respecto a que había que sacar sí o sí la traducción de ese libro. El traductor era un gran especialista en alemán, pero no conocía a Schelling, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que va optando por traducir la terminología de determinada manera y no de otra, en la medida en que fue avanzando y no, no era un conocedor de la filosofía de Schelling, termina encontrándose con algunas lagunas medias insalvables, ¿no? Por denominarlo de alguna manera. Lo cual ese trabajo, esa tarea requería de la revisión de un especialista, por ejemplo, como Duque, pero bueno, te comentaba, como diciendo, la editorial necesitaba sacar sí o sí ese libro, ya estaban pautados determinados tiempos y salió como salió. ¿Qué más? Bueno, les estaba compartiendo que las lecciones privadas de Stuttgart son consideradas por Jiménez como claves. Y después más adelante dice así, ¿no? Esta glosa que incluye introducción de los textos, bueno, trae introducción a los textos principales, fue publicada por el Grupo de Investigación sobre Idealismo Alemán en la Universidad de Málaga. Y él lo dice, bueno, como se encuentra agotado, bueno, esta es la cuestión, ¿no? La dificultad también de conseguir algunos textos y algunos libros del mismísimo Schelling. Considera pertinente publicarlo aquí revisado como anexo, en tanto que constituyen un material indispensable para la investigación aquí llevada a cabo. Y después dice, ¿no? Que son las páginas de la edición de la Assembly Berke 1.7, que ha sido la edición manejada. Mm, Y después, bueno, tiene ahí toda una suerte de los pasajes que él va nombrando, que va compartiendo de las Privatvorlesungen. Pero bueno, ya eso es tema. Simplemente para decirles y para comentarles que Heidegger dice, insiste que el Tratado sobre la Libertad es el texto como más importante o más relevante de Schelling, pero él lo dice, ¿no? No es que realmente sea así. De hecho, yo lo tenía marcado, lo tenía puesto por acá. Bueno, lo tenía en algún lado donde justamente simplemente decía ahí que ese texto era para él el más importante, ¿no? Mm,
de hecho también, ¿no? Como que intenta remarcar constantemente esta cuestión de la precaución que había tenido el Hegel, este, luego de publicar o hasta publicar la fenomenología del espíritu en 1807 y después todo el revuelo que en cierta manera, acá dice, ¿no? En 1809 apareció el Tratado de Schelling sobre la libertad. Es el mayor logro de Schelling y al mismo tiempo es una de las obras más profundas de la filosofía alemana y con ello de la filosofía occidental. O sea, lo pone allá arriba al texto, ¿no? O sea, en 1809 apareció el Tratado de Schelling sobre la libertad. Es el mayor logro de Schelling, es una de las obras más profundas de la filosofía alemana y con ello de la filosofía occidental. Entonces, si Heidegger, con el revuelo que ocasiona, con la importancia y la impronta que tiene, está diciendo que el, el texto sobre la libertad es el mayor logro de Schelling y también de la filosofía alemana y de la filosofía occidental, hay que ir a leer esa obra, ¿no? Entonces, eso necesariamente generó que durante mucho tiempo los investigadores estudiosos se detengan en este escrito sobre la libertad. De hecho, nosotros estamos adentrándonos en el seminario entre la influencia de Schelling y Heidegger por este seminario, y por esta obra de Schelling, más allá del recorrido que vamos a estar planteando nosotros de pasar por los distintos momentos, pasajes de este carácter también pedagógico que implica la obra de Schelling, pero esto, ¿no? Inmediatamente después, las Privatvorlesungen de Stuttgart son, dice Virginia López Domínguez, y uno puede hojear un poco también, está el PDF en alemán, la versión digital, para ver el contenido que ya viene como, es mucho más arduo, esas lecciones. A ver, que quede claro. Ya de los primeros textos escritos de Schelling, no es que uno, sí, es el Schelling de juventud, el de la etapa fictiana, y voy y me leo a Schelling como si nada. No, implica realmente un trabajo leer el escrito sobre del yo, el von Big, de 1795 o el 1794, el de sobre una forma de la filosofía en general. eh, Implica sentarse a leer un filósofo, más allá de la edad que tenga ese Schelling joven, ¿no? Em, el escrito del yo, bueno, requiere también toda una discusión ahí con Kant con respecto a una discusión con Spinoza, la presencia de Jacobi, después también el lenguaje fictiano y todo lo que está de alguna manera intercambiando en ese momento Schelling con Fichte, y Kant, ¿no? Eh, Kant no solamente el Kant de las tres críticas, ¿no? No solamente el Kant de la crítica de Autoscaf o de la crítica de la razón pura, no, están las tres críticas ahí inmersas, ¿no? Porque hay una cuestión también, una discusión, no solamente con el absoluto, en tanto yo, no yo, yo, absoluto. em, en esa terminología fictiana, sino también después esta idea de la intuición intelectual con respecto al yo, con toda una discusión que se plantea con respecto a lo que, a la imaginación, a la Einbildungskraft, la Einbildungskraft que había sido desplazada en su momento por Kant en la primera crítica y que también esta intuición intelectual en tanto permite captar al yo, y esa postulación de esa intuición intelectual es una discusión también fuerte
con Kant, ¿no? Y con esos límites que él intenta establecerle a la razón, al conocimiento, y que el campo de la razón, de la Vernunft, que está explayando, que está dando pie y recorrido Schelling para adentrarse en eso, es mucho más amplio que el camino o que esas delimitaciones y campos que intenta establecer el propio Kant. Entonces, no solamente que está utilizando conceptos, elementos, lenguaje prestado, sino que al mismo tiempo lo está transformando. Por eso es una lectura ardua y que al mismo tiempo también no es que en esta cuestión de hablar del Prometeo de la filosofía, de denominarlo y clasificarlo así a Schelling, porque em, porque va cambiando, no sé, de enfoque o de visión. La problemática la sigue manteniendo, esta cuestión del absoluto, del mal, de la libertad, eh, de la existencia o de la vida, eso es lo que le implica o que de alguna manera lo importa o lo atraviesa como cuestión, como eje central, como vértice del cual se van desligando distintos puntos esta cuestión de la existencia de la vida y esa vida originaria o primigenia que de alguna manera es lo que se va a abrir como una muestra de amor para ir generando otras vidas y todo un proceso orgánico. Esto ya está desde el principio. Lo que pasa es que intenta buscarle la vuelta a su sistema y a su idea, a lo que va pensando y intenta posicionarse de distintos lados para ver la cara y la contracara de aquello que está intentando señalar Schelling. Pero un segundo, voy a tomar un poco de agua. Bien, dicho todo esto, ahora vamos a pasar a, a esta cuestión que tiene que ver con las épocas del pensamiento de Schelling y estas denominaciones, qué tiene que ver un poco, cuáles son las obras que entran en cada uno de estos periodos. Acá hay toda una discusión. No es que, como también va a suceder con Heidegger, para no perderlo de vista, entre, bueno, primer Heidegger, segundo Heidegger, el Heidegger de la Quere, ¿qué es esto de la Quere o del viraje que se produce en Heidegger? Bueno, hay toda una discusión con respecto a eso. Sigue siendo el mismo Heidegger, sigue siendo la misma preocupación de Heidegger. Eh, ¿Qué tanto cambia Heidegger? ¿Es importante? ¿Deja de ser importante? Bueno, todas esas preguntas son interesantes. Lo mismo o más difícil todavía sucede con Schelling. Es difícil sistematizarlo, como le decía, bueno, se mantiene la preocupación primaria por el tema del mal, por esta cuestión de lo absoluto, por la cuestión de la vida en general y cómo esa vida implica libertad. Si esa vida no implicara libertad y libertad para el bien y para el mal, no habría, eh, no sería un sistema orgánico, no sería un sistema abierto. Bueno, también esto que implica un modo nuevo de comprender sistema, sino que sería un sistema mecánico, ¿no? Y eso es lo que obviamente quiere evitar Schelling, ¿no? En esta cuestión también de la crítica al panteísmo o a Spinoza de postular una sustancia y que sean cosas, ¿no? Y que esas cosas terminan como, digamos, encajando en ese sistema de relojería que tanto fascina a la modernidad. En, en toda esa discusión de primer y segundo Heidegger, bueno, acá tenemos, bueno, ¿cuántos periodos hay? Cinco, seis, siete, ocho periodos del pensamiento de Schelling. Hay una cuestión ahí que ninguno de los especialistas termina de ponerse de acuerdo, sirve un poco para ubicarnos y para ubicar también la amplia vastedad de obras que implica la filosofía de Schelling.
y que las problemáticas son las mismas y lo que va cambiando son los enfoques, los modos de ver el problema, de abordar ese problema e intentar darle una solución, una respuesta. Aunque inmediatamente muchas de las veces lo que suele estar pasando es que en la medida en que está cerrando su texto, el texto, ya el propio Schelling o el propio escritor comienza a detectar la falla del sistema y termina siendo un sistema abierto, inconcluso, una propuesta, baja determinado nivel de pretensión porque ya al detectar el propio escritor, el propio Schelling, la falla o la carencia de ese sistema, ya está pensando en lo que viene, ¿no? Entonces va dejando un poco también de entrever y va dejando un poco la puerta abierta para que el lector se acerque a aquello que va a postular después, ¿no? Inmediatamente después. Mm, Una cuestión, ¿no? Así como Hegel y Hölderlin, bueno, ya le hemos dedicado también, ahora que lo recuerdo, un poco a que Hölderlin era como el promotor en algún punto de determinados pasajes filosóficos porque había tenido el acceso ya a las lecciones de Fichte en Viena, ¿no? Em, Entonces, bien, bueno, hay toda una discusión con respecto a esto. Nosotros decíamos que en el círculo de Iena, Schelling tiene la posibilidad de conocer este, en ese periodo en Viena se genera toda la controversia con respecto al ateísmo de Fichte, que lo termina conduciendo al despido en marzo de 1799. Después el propio Schelling va a tener una controversia este, que lo va a terminar generando que se vaya, que se corra por completo de todo el mundo académico. Se corría mucho por esas acusaciones de ateísmo y sobre todo, por ejemplo, el texto de este Tratado sobre la Libertad comienza sobre, con la problemática sobre qué hay que comprender por panteísmo, que es este panteos, ¿no? Todo Dios. em, ¿Qué implica panteísmo, este sistema, si es el único sistema posible? Si, ¿qué tiene que ver, cómo se liga el tema de la dualidad, la cuestión del destino, cuál es la relación también, la problemática lógica eh, desde la relación del absoluto con las criaturas o con de la sustancia absoluta con respecto de los derivados de la sustancia? Hay toda una discusión ahí que en algún punto responde a las acusaciones de Jacobi, ¿no? Después también en este momento de Iena es importante la relación amorosa con Caroline Schlegel, hasta que se divorcian, ¿no? La acusación de ateísmo que Jacobi lanza contra Fichte hace que éste tenga que abandonar Viena en 1801. Entre 1801 y 1803, año en el que Schelling pide que se le traslade a Wurzburgo para poder llevar con más discreción su romance con Caroline o con Caroline, llegar a Hegel a Viena para colaborar con Schelling. Año también, como decíamos, ¿no? Ya en 1800 se está publicando el texto sobre el idealismo, el sistema del idealismo trascendental, ¿no? Y en este año también, en verano de 1800, Shelley va a lugar de Bamberg y Caroline Schlegel y su hija Auguste lo siguen. Auguste enferma y muere también, porque después, como habíamos dicho, años después va a fallecer la mujer de Schelling y esto le va a ocasionar un fuerte dolor también. Allí se interesa por el trabajo de algunos doctores y por lo que va a promover la filosofía de la naturaleza de Schelling. Y también por estas cuestiones de los avances científicos, algunas cuestiones que tienen que ver con la la física, la química, todas estas ahí también de las ciencias naturales, tuvo un avance importante de la época, a Schelling le va a interesar, ¿no? Cuando está en estancia de Wurzburgo, en 1803, se produce la separación de Caroline con Schlegel.
Schelling viaja con Caroline a Murrhart para visitar a sus padres. Se casan y viajan después a Múnich. En Múnich, salvo el momento en el que va a estar en Erlangen dictando clases, va a pasar muchísimos años ahí en Múnich. Em, de hecho, no había una universidad todavía en Múnich hasta que se traslada a la universidad y Friedrich Wilhelm este, mm, se le termina ofreciendo a Schelling un puesto, ¿no? En la cátedra de la universidad. También tiene una relación con respecto a la Academia de las Artes, etcétera, ¿no? Va adquiriendo también una suerte de renombre importante. Schelling se va transformando en un hombre conocido. La opinión pública reconoce que no era ya un joven cristiano, sino que está siendo un pensador independiente. Es decir, no es esto que nosotros lo estamos descubriendo ahora, sino en el mismo momento en que Schelling vivía, esto ya se estaba volviendo evidente. Y de hecho eran tan arriesgadas algunas de las interpretaciones que hasta el propio obispo de Würzburgo había prohibido a los católicos ir a las lecciones de Schelling, ¿no? Bueno, las lecciones de Schelling son muy particulares. Nosotros decíamos que no logra, que está muy pronto en la academia por recomendación de Fichte, por recomendación de Goethe, va pasando por distintos centros académicos, culturales de importancia, se va rodeando también con el círculo romántico, pero después de ese tratado de 1809, que de alguna manera también termina con una publicación dentro de un tomo denominado Escritos Filosóficos 1, donde contiene ya publicaciones anteriores y hacia el final aparece sumado, anexado, escrito sobre la libertad. Parece como que Schelling ya se empieza a retrotraer de sus publicaciones, ¿no? Em, entonces, también eso le termina generando algunos algunos inconvenientes y después ya con la aparición fuerte de, de Hegel, sobre todo también en Berlín, termina desapareciendo del mundo académico y el retorno de Schelling al mundo académico termina siendo un fracaso porque no terminan de ser claras del todo sus propuestas filosóficas, esas acusaciones también con respecto a, a, a esta cuestión poco de filosofía. Hegel hace un ataque a Schelling en el prólogo a, a la fenomenología del espíritu de 1807 y toda esa influencia de los estudiantes hegelianos continúan con esa crítica y con ese ataque de Hegel a Schelling. Schelling un poco responde ya de 1809 en adelante a la crítica de Hegel, pero sin embargo, esta idea de que está haciendo pensamiento especulativo y que hay una falta de racionalidad, que hay una falta de lógica, que justamente es una cuestión ahí antisistemática, etcétera, etcétera. Schelling es como que no puede terminar de combatir con eso, como que no terminan de cerrar esta cuestión de la mitología, esta cuestión de la revelación, cada vez se va metiendo en temas como que parecieran ser, incluso hasta hoy en día, ¿no? Parecieran ser como súper alejados de la filosofía, si uno agarra, no sé, eh, la metafísica las lecciones esta de tan metafísica de Aristóteles, de la crítica de la razón pura de Kant y la fenomenología del espíritu de Hegel, la ciencia de la lógica se encuentra, o la doctrina de la ciencia de Fichte se encuentra con estos tratados, ¿no? Con estos mamotretos. Y en Schelling son lecciones que no es que tengan menor rigurosidad, sino que necesariamente implican unos vínculos y unos saltos que para el momento, y yo por eso insisto, me parecía ser que hasta hoy parecían
ser acusados de delirios, ¿no? Pero bueno, en Schelling se mantiene determinada lógica en todo esto. De hecho, bueno, la misma acusación más cercana que se me ocurre son las de Die Geburt der Tragödie en la presentación del nacimiento de la tragedia de 1872 que lleva a cabo Nietzsche, ¿no? Donde Wilamowitz pide, ¿no? Que el señor Nietzsche se baje de la tarima de la cual está enseñando, eh, de la cual se tiene que enseñar ciencia, la filología, la escuela filológica de la época, em, con su maestro Rills, este, no me acuerdo de algún otro apellido importante también del momento, que se baje de ahí con todo el séquito de sátiros, de bacantes, de las panteras y animales exóticos y esas plantas que representan al dios Dionisos, que se baje de ahí porque ahí se tienen que explicar ciencia y no esas cuestiones ahí místicas, iniciáticas y ritualescas, ¿no? Em, por eso, me parece que Schelling y, y Nietzsche continúan en esa línea y Heidegger no la pierde de vista. Franz von Bada y después también el otro importante es Jacob Böhme y como le decía, no lo pierde de vista Nietzsche a Schelling porque por vía Bachofen en la Universidad de Leipzig, en la Universidad de Basilea, tiene contacto con la obra de Schelling. Sin embargo, bueno, como es habitual hasta el momento, por una cuestión de que no existía el copyright y por una cuestión de mantener cierta originalidad, y en el caso de Schelling incluso podemos decir para mantener, como Schelling estaba siendo acusado de esta falta de lógica y esta cuestión de pensamiento especulativo irracional, eh, no se lo nombraba, ¿no? Porque es como que decía, bueno, si yo nombro a este que está marcado con esta posición negativa, con esta caracterización negativa, lo cito, lo nombro, le quita prestigio, le quita privilegio, le quita este, peso a mi obra, pero hay elementos que yo considero que me sirven, que me resultan importantes o que concuerdan con lo que yo estoy analizando, lo implemento, lo uso sin nombrarlo, ¿no? Sin citarlo. Bueno, hay muchos elementos, hay pasajes. De hecho, yo hace un tiempo había, ya en el 2021, me parece que fue, que había publicado este libro que era Dionisos y el genio dionisíaco, la influencia romántica en Nietzsche, y dentro de esa influencia romántica hay pasajes que analizan sobre el tema del nacimiento de la tragedia de Nietzsche con respecto a Dionisos, pasaje de las lecciones de la filosofía de la mitología de Schelling. Eh, Prácticamente copio y pego, así dicho, y uno se queda asombrado, como diciendo, bueno, pero y no lo nombra, o cuando nombra a Schelling lo está atacando. Bueno, sí, sigue un poco el juego de la época, pero no son ningunos tontos, ¿no? Aquellos materiales que les sirven y que de hecho también, ¿no? Va generando que más allá de Jacob y de todo lo que lo han criticado y que han atacado la filosofía de Schelling o de Wilamowitz y de los maestros de Nietzsche y de toda la escuela filológica clásica del momento, lo que han atacado a ese Heidegger que se oculta o que se llama silencio durante su estancia en la Selva Negra y demás, de quienes conocemos, de quienes más sabemos y de quienes leemos y estudiamos y por quienes accedemos a esos otros nombres, es a partir de ellos mismos, ¿no? De Schelling, de Nietzsche, de Heidegger, es por vía de ellos que accedemos después a esos otros momentos complementarios, secundarios, a las críticas que se les hicieron, pero bueno, por más que se los corra de la universidad, que se los corra, se los haya intentado quitar del ámbito académico, vuelven, retornan, ¿no? Eh, y de hecho, un poco también, sin ir más lejos, el tratado sobre
la esencia de la libertad humana tiene un poco esto, ¿no? Creo que capaz que triunfa en una tesis o en un ámbito académico o en un seminario como el que estamos planteando por el hecho mismo de que se mantiene en la postura de ser un tratado, ¿no? Em, los otros escritos, por ejemplo, las lecciones sobre filosofía de la mitología, filosofía de la revelación, las Vorlesungen über Philosophie der Kunst, también, ¿no? La filosofía del arte. em, Al tener esa caracterización de Vorlesungen, me parece que resulta un poco más complicada el análisis o la propuesta de dar un seminario sobre eso o de querer hacer una tesis sobre esas obras. em, entonces es como que, bueno, también esa cuestión de tratado de Abhandlung, ¿no? Le permitió tener ahí como cierto peso por encima de otras obras, ¿no? Por eso que decíamos también, si inmediatamente después están las Privatvorlesungen de Stuttgart, eh, bueno, son otra vez Privatvorlesungen y no es un tratado. ¿Qué más? Bueno, también el tiempo en Viena se termina volviendo desagradable para Schelling porque mantiene una disputa con el director, con el editor de Allgemeine Literaturzeitung y llega a juicio con ese editor, hasta que en 1801 llega Hegel a Viena y acá también se produce el momento disruptivo entre Hegel y Schelling que tiene que ver con la publicación de la diferencia entre los sistemas de la filosofía de Fichte y Schelling. Em, bueno, habíamos dicho que se produce la separación de los Schlegel y que Schelling se había casado con Caroline, que se habían casado y que habían viajado a Múnich y habíamos dicho que la mayor parte del tiempo se le había pasado en, en Múnich, salvo que estuvo en la Universidad de Wurzburgo y que había dado lecciones en 1803-1804. Esas lecciones, si no me equivoco, son las Vorlesungen über Philosophie der Kunst, ¿no? La filosofía del arte. Em, que Schelling era conocido, que estaba en la opinión pública y que, bueno, durante los años de Wurzburgo, 1803-1806, Schelling alterna los estudios sobre el arte y, bueno, de acá son las publicaciones, por tanto, de esas lecciones sobre el arte. Acá se los confirmo. Em, bueno, viene todo el tiempo, el periodo de Múnich y Erlangen. Llega a 1806, Baviera pierde Wurzburgo y Schelling se va a Múnich. Va a la Real Academia de las Ciencias de Baviera. El presidente es Jacobi, porque es llamado como secretario. Schelling deja de cobrar las tasas de matrícula al abandonar el ámbito de la docencia y pierde una parte esencial de su salario, aunque pasa a dedicarse a la gestión del patrimonio cultural del rey de Baviera, Maximiliano I, un monarca ilustrado muy preocupado por la cultura y las artes. De hecho, en 1807 está la conocida publicación de El discurso de la academia y que trata sobre las artes plásticas. Tiene otro título. Y bueno, este mismo año donde, bueno, durante su estancia en Múnich, Schelling entrará en contacto con el denominado Círculo Romántico Católico, encuentra autores como Baderich, le descubren representantes de la denominada mística renana, esto que mencionábamos, también de la teología alemana, la quimia, Jacob Böhme, Hamann, el mago del norte, el maestro Eckhart. En 1807 pronuncia un discurso en la sesión pública de la academia, acá, ¿no? Como decíamos, sobre la relación de las artes plásticas con la naturaleza. Ese texto. Y en 1807, en esta misma publicación, es también la publicación de la Phänomenologie des Geistes, ¿no? La fenomenología del espíritu de Hegel. A partir del discurso que da sobre la relación de las artes plásticas con la naturaleza, lo propone en el puesto de secretario de la Academia de Bellas Artes, que es fundada en 1808, un año después.
Acá recibe también el título nobiliario personal como caballero, von Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, que hasta el momento no estaba. Y bueno, este comienza con la publicación de las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana ya en 1809, ¿no? Y bueno, a finales del verano de 1809, Schelling visita con su mujer a sus padres en Mailbronn y Caroline muere de disentería el 7 de septiembre y allí mismo es enterrada. Después en 1820 se traslada de Múnich a Erlangen. Ahí consigue abrir el sistema de la libertad a dos nuevos dominios, el tema de la mitología y la revelación, y da como invitado lecciones en la Universidad de Erlangen hasta el semestre del 23-24. Vuelve entonces a Múnich, es nombrado profesor en la filosofía en la Ludwig Maximilian Universität. El 27 comienza ahí la actividad docente. Y bueno, después Schelling imparte las lecciones en Múnich hasta 1841, donde se dan a conocer los trabajos de la filosofía de la mitología y de la revelación, esto que decíamos. Y Schelling, bueno, si bien Hegel había fallecido ya en 1832, le pide Federico Guillermo IV, rey de Prusia, combatir el peligro del dragón hegeliano y en el 43 se produce un problema que se le había copiado una de las lecciones y que se publica esas lecciones de Schelling sin permiso. Se genera toda una discusión con respecto a esto. En esa discusión de carácter legal, digamos, pierde Schelling y ahí suspende su actividad como docente. Se genera la edición de Paulus, que había llevado a cabo sin el consentimiento de Schelling. Y bueno, eso le termina generando a Schelling volverse más hermético, más receloso también con sus escritos. Por eso, si ya venía prácticamente sin publicar de 1800, después del Tratado sobre la Libertad en adelante, sin publicar sus lecciones, acá termina siendo muchísimo más hermético. Finalmente, el último punto biográfico para resaltar tiene que ver con que a la edad de 75 años abandona Schelling entonces la universidad y se dedica a la revisión de los textos para su posterior publicación. En 1854, ya sabe que no le queda mucho más tiempo de vida, realiza un viaje a los baños de Pfeffers, ubicado en el sudeste de Suiza. Fallece en las inmediaciones de Bad Ragaz el 20 de agosto de 1854. Unos días más tarde es enterrado allí Maximiliano II, rey de Baviera, de 1848. Le dedica una lápida con leal afecto. Paulina Schelling fallece el mismo año en su ciudad natal, Gotha, junto a su hija. En el 56-61, el hijo de Schelling, Carl Friedrich August, edita las obras completas. Y después, bueno, como decíamos, Plitt materializa en 3 volúmenes la obra iniciada de la vida de Schelling en cartas. Y después nosotros habíamos dicho que Manfred Schroeder lleva a cabo una edición también de las obras completas de Schelling, continuando o manteniendo, mejor dicho, la numeración de las obras de Schelling. Esta cuestión también de las obras, y para ubicarnos un poco también en la bibliografía, la próxima clase, cuando ya nos adentremos de lleno en el texto del Tratado sobre la Libertad y cómo lo aborda Heidegger, em, nombrar un poco de vuelta para tener fresco cómo están editadas estas obras, ¿no? Que son 14 tomos en 2 secciones. Los primeros tomos que son todas las obras publicadas, con los tratados, con los discursos, etcétera. Y después otras obras con las lecciones que habían quedado inéditas y demás.
Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Nos queda un poquito más. Lo que voy a hacer es nombrar un poco los distintos periodos de su filosofía. eh, de, de Schelling para cerrar también un poco con esto. Ya todo esto lo fuimos viendo. Tengo por acá. Y nos metemos un poco en esta cuestión de la periodización de las obras de Schelling. Para ir nombrando también algunos de los títulos más relevantes, ¿no? Y algunas caracterizaciones de cada periodo, y como decíamos, hay que tener en cuenta que esta periodización de carácter pedagógica no está exenta de peligros y que no hay un acuerdo, una convención última con respecto a esta periodización. Bien, vamos entonces con el último tramo de esto. De 1794, yo diría un poquito antes también, hasta 1856. mm, Tenemos todo este periodo, ¿no? De publicación. Nosotros dijimos que Shelley muere en 1854. De 1794 hasta, por ejemplo, las últimas lecciones de Berlín, 1843, 1843, 1846, más o menos, que termina dando esas lecciones de filosofía de la mitología, filosofía de la revelación en Berlín, que se retira de la academia. Es mucho tiempo, ¿no? Para decir, bueno, hay una única filosofía o una suerte, esta cuestión del pensamiento unitario, ¿no? O que hay una sola idea en el pensamiento de Schelling. Como decíamos, esta periodización, si bien es pedagógica, de algún modo nos permite hacer posible la lectura y la interpretación de la obra. Yo les digo, un periodo fictiano, un periodo de filosofía de la naturaleza, filosofía de la identidad, filosofía de la libertad, también puede haber una filosofía de la historia dentro de esa, antes o entre esa filosofía de la naturaleza y de la identidad, y después el pasaje de la filosofía negativa a la filosofía positiva. El periodo fictiano dice, bueno, una filosofía del absoluto que permita a la filosofía configurarse como una ciencia, como una Wissenschaft. El problema principal es el tema del yo absoluto, ¿no? Absolute Ich. Entre esos textos está la posibilidad de una forma de la filosofía en general del 94 y del yo como principio de la filosofía o sobre lo incondicionado en el saber humano del 95 y también las cartas sobre dogmatismo y criticismo también del 95. El segundo momento podría ser el de la filosofía de la naturaleza, que ya hay un distanciamiento con respecto a la filosofía de Fichte. Y para Schelling, la naturaleza es en sí mismo un yo que se desarrolla paulatinamente en el curso del despliegue de la propia naturaleza a lo largo de miles de años. Bueno, ¿cuál es el tiempo de la naturaleza? ¿Cuál es esta concepción también orgánica de la naturaleza? Hay estudios sobre las ciencias naturales, también sobre la química, la física y demás por parte de Schelling. Está atento a esos avances, esos conocimientos y eh, eso lo implementa también, pensemos, ¿no? Ya hay una distinción, ya es importante, por un lado, la concepción de natura naturans y de natura naturata con respecto a Spinoza, ¿no? Una natura naturata donde es una naturaleza en tanto objeto, una natura naturans en tanto una naturaleza productiva y ese movimiento interno de la naturaleza. Ya contamos también con la crítica de Urteilskraft de Kant, ¿no? La crítica del juicio, crítica del discernimiento de 1790,
donde hay todo un análisis con respecto a la naturaleza y el juicio teleológico, sobre todo el movimiento que, no sé, por ejemplo, el sujeto le comprende al observar de la naturaleza, ¿no? Ese juicio teleológico, como juzgar la naturaleza como si tuviera una finalidad. Todo eso tiene una fuerte influencia también en Schelling, también en el círculo romántico. eh, Eso implica también una concepción con la estética, porque nosotros vamos a nombrar después todo lo que implica los análisis de la filosofía del arte, de las lecciones sobre filosofía del arte, es importante. Después, el periodo de la filosofía de la identidad, bueno, todo ese proceso y ese desarrollo de la naturaleza implica una cuestión que tiene que ver con lo objetivo, con el desarrollo del objetivo, con el desarrollo también de la necesidad, de lo existente, del mundo, toda una serie con lo inconsciente, también toda una suerte ahí de terminología que en cierta manera, después en la medida en que desarrolla una filosofía de la historia, que implica el movimiento del espíritu, del yo, de la conciencia, de esos procesos históricos, van a converger después naturaleza y espíritu, necesidad y libertad en esta cuestión de la identidad. Y de la identidad también concebida como indiferencia, ¿no? Filosofía de la identidad como un tercer punto, o un cuarto punto, Schelling descubre que la naturaleza, sobre la dimensión objetiva de una identidad originaria, esto que decíamos, la naturaleza como una como dimensión objetiva, esta natura, identidad originaria que tiene su lado subjetivo en todas las manifestaciones del espíritu. ¿Cuáles son esas manifestaciones del espíritu? El arte, historia, religión, filosofía. Entonces hay que analizar este avance del espíritu, porque después va a ser la relación también o restablecer un vínculo roto, resquebrajado entre lo finito y lo infinito, ¿no? Lo absoluto como una identidad originaria, un punto de indiferencia, un Indifferenzpunkt. También este concepto ya de la indiferencia va a ser importante en 1809. Pensemos acá que estamos hablando que como la obra principal va a ser el sistema de liderismo trascendental de 1800, ¿no? Eh, por eso también la terminología va cobrando este, otras connotaciones, pero está la terminología. Lo absoluto como una identidad originaria, un punto de diferencia en el que todavía no se ha distinguido lo objetivo de lo subjetivo. Por eso también todo. Y cómo esa dualidad, el bien y el mal, por ejemplo, en el escrito del Tratado sobre la Libertad, em, se desarrollan a partir de como indiferencia, es decir, que no son, no se contraponen, no hay una relación de identidad de bien y mal con respecto al absoluto, sino una relación de indiferencia, ¿no? Son contrapuestos a partir de la indiferencia. Todo el proceso de la historia es interpretado como la tendencia de esa unidad. En la naturaleza predomina lo objetivo sobre lo subjetivo y posteriormente en la historia en la que lo subjetivo predomina sobre lo objetivo. En la naturaleza predomina lo objetivo sobre lo subjetivo y después en la historia, en Geschichte, lo subjetivo predomina sobre lo objetivo. Y acá es importante el sistema del idealismo trascendental de 1800. Después sí, la filosofía de la libertad, periodo que abarca casi 18 años. Leo acá una cita que no sé si es un poco larga, pero bueno, la leo. El gran problema de estos prolegómenos es la cuestión de la mediación o la caída. Hago un paréntesis acá. Tema de la caída, por ejemplo, para quienes conozcan o se hayan acercado en algún momento a la filosofía de Kierkegaard, en el concepto de la angustia ya habla sobre el tema de la caída o incluso en la filosofía, en las lecciones sobre filosofía de la revelación de los apuntes de Kierkegaard, sobre Schelling,
bueno, todo el tema de la caída y que Heidegger utiliza también la idea de la caída. em, Todo eso es una terminología schelliana, ¿no? Como esta cuestión de que el Dasein es primero y primeramente en lo uno, ¿no? Y que no es en la Eigenheit, en la propiedad, en lo propio, en lo auténtico. Bueno, hay como una caída del Dasein en lo uno. Bueno, acá también. La cuestión de la mediación y de la caída, cómo se explica el nacimiento de lo finito a partir de lo absoluto. Acá también tiene que ver como con un... No sé si caída implica necesariamente un desprendimiento, ¿no? Es como que el vínculo entre lo absoluto y la criatura siempre se sigue manteniendo, pero se pierde ese estado de totalidad, ese estado de ingenuidad, esa caída implica ya como una carencia, ¿no? Como hay una falta y bueno, se hunde, ¿no? El pecado también en algún punto está inmerso en toda esta problemática, en esta preocupación. La naturaleza es entendida como un organismo de la libertad que tiene en este su origen y su fin. El hombre aparece como cumbre de la naturaleza. Bueno, esto también ya lo encontramos en el texto de, de la esencia sobre la libertad humana, en el Freiheitsschrift, como diciendo, bueno, esa creación de Dios o de esa creación, aquello que se va desprendiendo del absoluto, va siendo por grados, ¿no? Y como el culmen o el máximo momento tiene que ver con el ser humano. Acá hay una cuestión también, ¿no? Porque no solamente es el ser humano, si tenemos en cuenta eh, un escrito como El nacimiento de la tragedia de Nietzsche que nosotros habíamos nombrado antes, sino también que, bueno, qué actividad del ser humano, porque no todas las actividades del ser humano implican ese máximo grado de creación de la naturaleza, sino que tiene que haber algo que también genere ese máximo culmen, ¿no? En el caso de lo que señala Nietzsche, ha sido la creación de la tragedia griega, ¿no? Del arte y dentro del campo artístico, la expresión del teatro, em, de la Gesamtkunstwerk, ¿no? Que habla también en algún punto de la obra de arte total wagneriana. Bueno, hay toda una problemática romántica también. No es menor. De hecho, el que empieza ya con el listado de las bellas artes es Kant, y eso se va a culminar en las lecciones de estética de Hegel, las lecciones sobre filosofía del arte de Schelling, en el propio mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Bueno, comienza a instalarse la estética de Baumgarten. ¿Qué más estaba? Una era Baumgarten, después estaban las sobre lo bello y sobre el tema de lo sublime en Burke. Hay como una suerte de corriente que se empiezan a instalar, ¿no? Wolf, y la estética comienza a ubicarse ahí como punto de interés y de importancia interesante. Bueno, seguimos un poquito más. La parte final del sistema es entender cómo la libertad puede ser origen y causa de la naturaleza visible, o en términos kantianos, cómo es posible pensar un agente libre o inteligente que haya dado origen a la naturaleza. Aparece la cuestión también de una ontoteología, un primer principio que pueda dar cuenta de la naturaleza y el nacimiento de la libertad humana. Tema que preocupa a Schelling de la lección de Stuttgart, tema fundamental en la sociedad del mundo. Esto, ¿no? La ontoteología. Principio que pueda dar cuenta de la naturaleza y del nacimiento de la libertad humana. De las lecciones de Stuttgart hasta el periodo de Erlangen. Obras de este periodo, Bruno, Filosofía y Religión de 1804. Tema que Filosofía y Religión de 1804 va a estar nombrado en reiteradas oportunidades por Schelling en el Tratado sobre la Libertad, ¿no? Es como que
cuestiones, él insiste, ¿no? Cuestiones que aparecían en filosofía y religión no han sido comprendidas, entonces acá las retomo desde otra perspectiva o con otra tonalidad para explayarme mejor, ¿no? Aforismo sobre la naturaleza, las relaciones de las artes figurativas en la naturaleza en 1807. Bueno, varios escritos ahí también sobre el tema de la naturaleza. El Tratado sobre la Libertad, la elección de Stuttgart de 1810, o Clara, o sobre la conexión de la naturaleza con el mundo de los espíritus, la Sociedad del Mundo de 1811, 13 y 15, la Divinidad de Samotracia de 1815, donde también ya aparece todo el tema de los cabiros y una cuestión de mitología ahí bastante importante, y después lo que nosotros podemos llegar a denominar como el pasaje de la filosofía negativa a la filosofía positiva, periodo que coincide con los casi 15 años de estancia en Berlín. Nietzsche elabora la filosofía de la mitología, de la revelación, y la filosofía positiva como una forma de empirismo trascendental que es a la vez filosofía existencial histórica. Algo que implica esta cuestión de la lógica, la racionalidad, de un sistema muerto, de concebir las cosas como meras cosas justamente, y de manera mecánica, tiene que ver con una filosofía negativa, y en cambio una filosofía positiva va a hacer hincapié en la cuestión de la existencia, ¿no? Y de la historia. Acá están las lecciones de Berlín de 1841, introducción a la filosofía de la revelación o fundamentación de la filosofía positiva del 41, filosofía de la revelación del 41, después está la filosofía de la mitología del 42 y después va a tener un tratado sobre las verdades eternas de 1850 y algunos otros escritos más sobre mitología y de filosofía racional pura entre el 47 y el 52. Todo esto, de alguna manera, abarca todo el periodo de producción, fuimos más o menos ubicándolo a grandes rasgos, y finalmente lo que tenemos que tener en cuenta, ya para ir cerrando, es cuáles son estas preocupaciones centrales del pensamiento de Schelling a lo largo de todos estos periodos. Tienen que ver con la mitología, tienen que ver con el arte, tienen que ver con la religión, con la metafísica, con la ciencia, con la naturaleza. Son muchos los puntos, ¿no? Por ejemplo, la mitología con respecto a las leyendas, a los mitos, el problema de la caída que mencionábamos. Hay una preocupación por la mitología porque muestra un carácter antiilustrado, ¿no? Tuve una discusión con la Aufklärung, con el iluminismo, también por su acercamiento al círculo romántico. La mitología, insiste Schelling, tiene que hacerse filosófica, racionalizar al pueblo, pero la filosofía tiene que hacerse mitológica, ¿no? Tiene que hacerse sensible, esta relación también entre real idealismo, no solamente idealismo. Y esto es lo que lleva también en algún punto a considerar a la filosofía de Schelling como no solamente el máximo momento o el máximo culmen del idealismo alemán, sino también que desde dentro del idealismo alemán sobrepasa la misma propuesta del idealismo alemán. Mitología quiere decir que las ideas se hagan sensibles, mitos, y que lo sensible se convierta también a lo ideal, ¿no? Al logos. Con respecto al arte, la relación del arte con la cultura, la sociedad, pasar el tiempo, la conexión de lo finito y lo infinito. El arte pone a la vista, materializa las ideas. De hecho, también, ¿no? Él considera en su análisis con los distintos pueblos que los dioses no son solamente una imagen o algo figurativo, sino que esos pueblos con esa cultura mítica tenían una relación real con ese dios o con esa manifestación del dios. El arte tiene la ventaja que se ofrece a la vista y que a las dudas que suelen alzarse frente a afirmaciones sobre una supuesta perfección sublime por encima de lo común, le sale al paso la ejecución efectiva, ¿no? Con respecto a la religión, hay una división también que nosotros podemos llegar a llevar a cabo, que tiene que ver con la religión natural y con la religión revelada. La religión de la mitología es politeísmo, la religión de la revelación es monoteísmo.
Solamente para Schelling la religión de la revelación es verdadera, pero sin la verdad desfigurada de la primera no se cumpliría la segunda. Es decir, bueno, toda esta cuestión también de que van avanzando por grados o por periodos o por desocultamientos en terminología heideggeriana, lo que permite ir avanzando también en el acercamiento a la verdad, ¿no? La mitología es considerada como una llave, como un origen de la historia, y que el cristianismo va a introducir la historia como un horizonte de liberación. Después, con respecto a la metafísica, van a aparecer distintas cuestiones y problemáticas que tienen que ver con cero devenir, con esta cuestión del Sein, del Wesen, del Werten, die Zeit, el tiempo, la cuestión del mal, das Böse, die Freiheit, la libertad. Todo eso es una cuestión metafísica, ¿no? Vinculada a la religión, vinculada a la mitología, vinculada al arte, con esta sensibilidad de lo metafísico, con esta sensibilidad de lo ideal, con esta sensibilidad de lo espiritual. El resto de lo sensible, despreciado por la metafísica clásica. La ciencia, el intento de hacer de la filosofía una ciencia. La filosofía negativa es en Schelling la que culmina en Hegel, la de la ilustración, la de la ciencia, la de la modernidad. Es un ataque final de Schelling contra esa filosofía negativa y todo lo que abarca ello, incluso la de Occidente en su conjunto. Y él, como dijimos, propone la filosofía positiva, en tanto es una filosofía que busca resaltar la experiencia, la vida, la vivencia, el proceso, lo orgánico. Y la naturaleza es una muestra también de este pasaje de la filosofía negativa a la positiva, en la medida en que intenta ser disruptivo con la visión mecanicista y plantear una visión orgánica de la naturaleza. Para Schelling, la naturaleza constituye una totalidad orgánica. Lo incondicionado une esta cuestión de la indiferencia, en tanto un bedingt también de incondicionado marca la unidad entre identidad y diferencia. La totalidad, y pensemos, ¿no? La von Wesen des Grunde, ¿no? La esencia del fundamento, toda esa terminología de textos y de seminarios heideggerianos, de ese segundo Heidegger del 30 y pico en adelante, nos muestran toda una serie de discusiones que tienen que ver con Schelling, ¿no? La totalidad no es ninguna suma de parte, la totalidad no es y no se trata de reducirnos a naturaleza, sino más bien de recordar nuestro origen en ella. Dicho todo esto, nos va a quedar un poco de analizar las influencias de, de Schelling con respecto a Descartes, Spinoza, Jacobi, Kant, Fichte, Hegel, entre otros, también del círculo romántico, del Frühromantik y de la Aufklärung, como para situarnos un poco en ese panorama de discusiones y ya adentrarnos de lleno, por tanto, en la influencia de Heidegger que tiene Schelling en Heidegger, ¿no? Si bien ya hemos estado nombrando en varios puntos, no de manera detenida, pero sí ya fuimos confrontando y acercando a ambos autores porque, bueno, se fue generando esta cuestión de cómo estructura su, sobre todo su segunda etapa, el mismísimo Heidegger, ¿no? Así que bueno, si les parece, vamos cerrando entonces con la clase de hoy. Cualquier duda, consulta que tengan, entonces te está disponible también toda la información ahí en el grupo. Van a tener la posibilidad de tener acceso a la clase grabada también durante la semana. Y como siempre, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Y nos estamos viendo entonces el próximo martes con una nueva lección, ya con la lección número 3 en la medida en que seguimos avanzando y ya nos vamos a... Ya tenemos preparado todo el campo scheliniano vasto para poder de alguna manera identificar qué elementos son los que va a ir tomando Heidegger de Schelling, de cuáles se va a servir, cuáles va a descartar y cómo los va a utilizar, ¿no? En ese toma y deje de lo que propone Schelling
y qué es lo que le sirve al propio Heidegger para su propósito. Para ello también va a ser necesario establecer y comentar un poco de cuál es ese objetivo o esa propuesta filosófica de Heidegger puro y qué rol cumple Schelling ahí también, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima semana y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, saludos.